Él está con todos nosotros. Tenemos algunos problemas para la transmisión, eh, algunos inconvenientes, pero Dios es fiel. Él quiere que su palabra sea transmitida. Él quiere que su palabra pueda llegar a los corazones, a las vidas. Él quiere realmente que cada uno de nosotros busque su presencia, se acerque a Dios y, como estamos hablando en esta mañana, pueda entender los juicios de Dios, pueda entender fielmente que el Señor está con nosotros y que su pueblo, su iglesia, debe entender cada uno de los juicios del Señor, que debemos entender fielmente lo que el Señor quiere hacer y obrar en nuestras vidas. Voy a retomar lo que te estaba diciendo, ¿sí? En Isaías 53:6 nosotros encontramos el primero de los juicios. El primero de los juicios nos lleva sencillamente a ver cómo el Padre cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Entonces allí encontramos el juicio del pecado en el Calvario. Ya Cristo pagó el precio por todos nosotros en la cruz. Ya el Señor se encargó fielmente de pagar ese precio. Lo único que nosotros debemos hacer es creer en Él. Hemos recibido el perdón de pecados. Cuando tú entiendes esto, que era lo que te estaba mencionando, cuando tú comprendes que Cristo murió por ti en la cruz, entonces comprendes fielmente que es necesario que tú solo camines con Él y camines fielmente para que la voluntad de Dios se haga perfecta sobre tu vida. Tú no conseguirás tu salvación bajo tus propias obras o bajo tus propios méritos, porque entiendes que el juicio de tu pecado fue ya cobrado y pagado por Cristo en la cruz del Calvario, en amor por todos nosotros. Quiero que mires primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos para el segundo de los juicios. Hoy estamos hablando de 7 juicios que están en la palabra del Señor para que tú los entiendas claramente. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31. Dice la escritura: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, como somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? ¿Qué está diciendo la escritura en estos momentos acá? Pablo está hablando del momento de la cena y dice que debemos examinarnos. Es decir, que hay un juicio del cristiano en la cena del Señor. Por eso él dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Es el juicio de la cena del Señor. Es el momento donde recordamos, obviamente, en la obra de la cruz, donde pedimos perdón por nuestros pecados, donde nos colocamos a cuentas con Dios y sencillamente le permitimos al Señor, le permitimos al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas, que venga y nos llene, que venga y sencillamente nos haga entender la obra de la cruz. Allí es importante, cuando tú participas de la cena en la iglesia, es importante que te examines a ti mismo. Y por eso él dice: si nos examinamos, pues no seremos juzgados. ¿Había juicio sobre ellos? Pues obviamente. Mira lo que dice aquí la palabra. Verso 28, primera carta a los Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Te das cuenta lo que estaba sucediendo allí en la iglesia en Corinto? Como muchos estaban participando de la cena como si fuera una fiesta común y corriente, una fiesta más, y no discernían el cuerpo del Señor. Es decir, no se colocaban a cuentas, no entendían que eran hombres y mujeres pecadores que deberían colocarse a cuentas con Dios. Había venido juicio ya sobre ellos. ¿Cuál era ese juicio? Había muchos que estaban enfermos y otros tantos, que dice la palabra, muchos ya duermen. Es decir, muchos habían muerto por tomar la cena indignamente. Qué tremendo esto.
No quiero decirte con esto, y ojo, ten mucho cuidado con esto, que una persona que esté enferma es porque esté tomando la cena indignamente. No quiere decir específicamente esto, pero sí puede llegar a ser una consecuencia de alguien que está en pecado, que está haciendo las cosas incorrectamente y sencillamente está bebiendo la cena del Señor, la copa, y tomando del pan indignamente. Y lo peor era que ya algunos dentro de la iglesia en Corinto habían muerto, y habían muerto a causa sencillamente de que no discernían el cuerpo del Señor, de que no se colocaban a cuentas con Dios. Qué impresionante esto, mi amado. Qué tremendo. El juicio de la cena en el Señor. Cada vez que tú vayas a participar de ese momento, no lo hagas a la ligera, tienes que colocarte a cuentas con Dios. No hay pecado, y escúchame bien esto, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Si tú has pecado delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, colócate a cuentas delante del Señor y pídele a Dios que te perdone, y pídele al Señor obviamente que te haga digno en ese momento de participar de la cena, porque es un juicio real. Muchos ya habían muerto porque participaban de ese momento desaforadamente. Para ellos era una fiesta donde comían y bebían, pero no estaban entendiendo qué momento tan sagrado era este. Cuando tú participes en tu congregación de la cena del Señor, discierne el cuerpo del Señor, ora a Dios antes de participar, no te abstengas de participar. Por eso vuelvo y te repito, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Si tú has pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Precisamente para eso es, para colocarnos a cuentas con Dios, para decirle, Señor, apártame del pecado, perdóname, Señor, porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Ya tenemos entonces dos juicios para los que están llegando. El primer juicio es el juicio del pecado en el Calvario, que ese juicio cayó sobre Jesucristo. Él cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y este segundo juicio que estamos analizando habla de la cena del Señor, el juicio en la cena del Señor, que tenemos que orar, discernir el cuerpo del Señor. Y como lo leíamos aquí, voy a volverlo a retomar, verso 30, primera carta a los Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, porque muchos estaban participando de la cena del Señor indignamente. Muchos habían enfermado y otros tantos ya habían muerto. Fue algo que sucedió en la iglesia de Corinto y que puede llegar a suceder hoy en día cuando alguien no discierne y participa de la cena indignamente. Nuestro tercer juicio hace referencia a algo que en un mensaje pasado hablaba, pero que es necesario retomarlo nuevamente, y es el juicio del tribunal de Cristo. Ese es el juicio de los cristianos, de los que ya han recibido a Jesús en su corazón. Y es el juicio donde van a ser pasadas por el fuego nuestras obras, por nuestro servicio en el Señor. Cuando sea el rapto o el arrebatamiento, entonces Cristo vendrá entre las nubes, nos llevará al cielo, nos encontraremos con Él, y allá en el cielo sucederá el primer evento que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Allí el Señor va a pasar, como te digo, por el fuego nuestras obras, nuestro servicio en el Señor. Algunos recibirán recompensa y otros recibirán pérdida. Allí recibiremos 5 coronas, ¿sí? El que más reciba recibirá esas 5 coronas, coronas las cuales no serán ni para nuestra gloria ni para nuestra honra, sino serán coronas que rendiremos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a recordar qué coronas puedes recibir allí en el cielo. La primera está en primera carta a los Corintios, allí cerca donde estamos, capítulo 9, verso 24. Primera carta a los Corintios 9, verso 24. Dice la escritura así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿qué dice ahí?
una incorruptible. La primera corona entonces es una corona incorruptible. Dios la va a entregar por fidelidad, por constancia, para aquellos que se hayan apartado de las cosas de este mundo, que corrieron su carrera hasta el final, su vida cristiana hasta el final, y lo hicieron en fidelidad a Dios. Pablo coloca el ejemplo del atleta y él dice, él corre por una corona corruptible, pero nosotros corremos por una corona incorruptible. Sé fiel, sé constante, mi amado, permanece en Cristo, no dejes que los afanes de este siglo te saquen del propósito de Dios, para que cuando tú llegues a ese juicio en el tribunal de Cristo recibas esa corona incorruptible y la puedas rendir a los pies del Señor, porque fuiste fiel, porque fuiste constante, porque te acercaste día a día a Cristo caminando en su verdad. La segunda corona está en primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 19. Primera carta a los Tesalonicenses 2, verso 19. Dice la escritura, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén y amén. Y él dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aleluya, amén y amén. La segunda corona que tú puedes llegar a ganar en ese juicio del tribunal de Cristo es la corona de gozo, y esa corona es por ganar almas, mi amado, por ganar almas, por predicar el evangelio, por compartir con otros la palabra. Si tú no eres una persona que hable fácilmente con otros, comparte la palabra, comparte el mensaje del evangelio con otros, que la palabra pueda llegar a otros para que puedas ganar almas a los pies de Cristo. Ora por esas almas en lo secreto, pídele a Dios para que las almas vengan a salvación, para que cuando tú llegues a ese juicio recibas esa corona de gozo y de la misma manera la puedas rendir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La tercera corona, Santiago 1, verso 12. Hoy estamos hablando de 7 juicios de Dios en su palabra. Santiago 1, verso 12. Y estamos en el tercero de los juicios, que es el juicio del tribunal de Cristo. Santiago 1:12 dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Amén y amén. Aquí esta corona tú la ganarás, que es la corona de vida, por sufrir las pruebas, por soportar la prueba. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tiene 2 énfasis de la palabra tentación. Uno, tu tentación hacia el pecado, y otro, cuando eres tentado, pasado por la prueba. Aquí el apóstol está hablando de ser pasados por la prueba. Y él dice, si tú soportas la prueba, si tú sencillamente vas por el camino y sufres esa prueba y llegas hasta el final, recibirás una corona que se llama la corona de vida. Tienes que esforzarte, tienes que caminar fielmente con el Señor, tienes que seguir. No importa cuál sea tu prueba, sopórtala, recibirás recompensa en el cielo, en ese tribunal de Cristo, y esa corona la podrás rendir a los pies de Cristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 8. Dice la escritura, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, porque hay un pueblo, una iglesia genuina que ama que Cristo venga. Es lo mejor que nos puede suceder, que el Señor Jesucristo venga entre las nubes, que Cristo vuelva por todos nosotros. Eso es lo más especial que puede suceder en todas nuestras vidas, mi amado hermano, que Cristo venga, que Cristo llegue, que Cristo nos lleve al cielo para siempre. El apóstol Pablo entonces habla de una corona de justicia para los que aman la venida de Cristo, porque hay muchos que dicen conocer a Cristo, pero no aman su venida. El verdadero Hijo de Dios ama que Cristo venga entre las nubes, anhela que Cristo vuelva pronto por sus escogidos, anhela que el Señor se revele en el cielo y venga y nos rapte,
nos lleve juntamente con Él a las nubes. Gloria a Dios por eso. Y tú llegarás allí al cielo, y cuando estés en ese juicio, en el tribunal de Cristo, recibirás esta corona de justicia por haber amado su venida. Y la quinta corona, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Mira lo que dice la Escritura. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, bueno, hasta ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Te lo leo nuevamente. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén y amén. ¿A quién le dará el Señor esa corona incorruptible de gloria? A todos los que hayan cuidado del rebaño. No es una corona solamente para los pastores. Tú tienes un rebaño en tu casa, tienes que cuidar de los tuyos, pastoréalos, ámalos, enséñalos en la palabra, ayúdalos a depender de Dios día tras día. Eso es cuidar del rebaño, y el Señor ha prometido que Él dará esa corona de gloria a todos los que hayan cuidado del rebaño. Por eso dice el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y él dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Él dará la corona incorruptible de gloria, es la corona de gloria por cuidar del rebaño. Tienes que cuidar de los que Dios te ha dado. Muchos sueñan con grandes rebaños, pero no son capaces de cuidar a los propios suyos. Es necesario cuidarlos para que cuando llegue ese juicio en el tribunal de Cristo, tú recibas esas coronas. Y mira lo que dice Apocalipsis 4, verso 10. Porque todas esas coronas las rendiremos a los pies de Cristo. Apocalipsis 4, 4 versos 10 y 11. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén y amén. ¿Qué dice ahí? Que rinden las coronas a los pies de Cristo, porque Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Cuando los cristianos lleguemos a ese juicio, sencillamente le daremos todo el honor y toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Romanos 14:10, mira lo que dice la Escritura. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? No juzgues ni menosprecies a tu hermano. Solo Dios sabe qué va a recibir tu hermano allí en el cielo. ¿Qué recompensa recibirá esa persona estando en el cielo? Porque todos, dice, todos los que hayan creído en Cristo comparecerán ante el tribunal de Cristo. Primera carta a los Corintios 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, date cuenta que aquí la palabra está diciendo hay un fundamento que es Cristo. Si alguno edifica sobre ese fundamento, por eso hablamos de que este juicio en el tribunal de Cristo será del servicio que tú hayas tenido aquí en la tierra hacia el Señor, si ganaste las almas, si corriste la carrera en Cristo, si sencillamente amaste la venida del Señor, si permaneciste fiel y constante en tu vida cristiana. Entonces, al llegar allí ante el tribunal de Cristo, ante ese juicio, sencillamente el Señor pasará por el fuego tus obras. Algunos se edificaron con oro, plata y piedras preciosas, es decir, algunos lo hicieron con excelencia, pero habrá otros que lo hicieron con madera, heno y hojarasca. Es decir, ellos recibieron a Cristo, obtuvieron su salvación, pero su vida en relación a lo que acabamos de hablar no fue muy bien llevada. Dice entonces la palabra.
La obra de cada uno se hará manifiesta, estoy en el verso 13, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ojo con esa palabra, que sobreedificó, porque el fundamento es Cristo, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿Cuál será la recompensa? Es las coronas, la vida eterna. Ya aquí en el momento en que Pablo lo está narrando, ya nosotros llegamos al cielo, ya estamos ante ese juicio del tribunal de Cristo, y él está hablando y va a empezar a decir: recibirá recompensa, recibirá alguna corona. Si a la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y quiero que entiendas, para que no te confundas, el juicio en el tribunal de Cristo no es para probar si vamos a ser salvos o no. Ya somos salvos porque ya llegamos al cielo. Lo que se va a pasar por el fuego es nuestro servicio, nuestra obra en Cristo acá en la tierra. Por eso es tan importante que después de que tú conociste a Cristo, empieces a obrar para Él, a ganar almas, a ser fiel en tus pruebas, a permanecer anhelando la venida de Cristo, predicando la venida de Cristo a otros hermanos, que tú puedas realmente cuidar del rebaño que el Señor te ha entregado en tu vida. Permanece, permanece, para que cuando llegue ese juicio tú recibas recompensa y no sufras pérdida, porque la pérdida será para algunos que no recibirán ninguna corona y no tendrán que rendirle a los pies del Señor. Eso sería algo muy triste. Eso sería algo muy triste. Esfuérzate por ganar esas coronas. Esa recompensa no es para nosotros, finalmente es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces te recuerdo, tenemos 3 juicios hasta el momento. 1, el juicio del pecado en el Calvario. 2, el juicio del cristiano en la cena del Señor, por el cual muchos, como le dice ahí la carta a los Corintios, por no participar dignamente, el juicio de Dios había venido sobre ellos, y muchos habían enfermado y otros tantos ya habían muerto. 3, el juicio del tribunal de Cristo. 4, quiero que vayas a Mateo 19, verso 28. Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El 4.º juicio es el juicio de Israel, mi amado. O sea, Dios traerá un juicio sobre su propio pueblo, donde el Señor dice: cuando yo esté sentado en mi trono de gloria, le decía a los apóstoles en ese momento, ustedes se sentarán conmigo para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, habrá un juicio sobre el pueblo de Israel, donde el Señor sencillamente demandará de ellos lo que no cumplieron sobre la tierra. ¿Qué fue lo que no cumplieron? Que no proclamaron el nombre de Dios sobre la faz de la tierra, que sencillamente se apartaron en pos de otros dioses, como ha sucedido con la iglesia hoy en día. Estamos encargados de hablar otras cosas y de predicar otras cosas, menos de llevar las almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario predicar la palabra, porque habrá un juicio sobre el pueblo de Israel específicamente, donde Dios juzgará a su pueblo por sus obras, por sus hechos. Ese es otro juicio que Dios traerá, porque Dios es un Dios de orden. Si tú te das cuenta, hasta el momento, mira, el juicio del pecado en el Calvario, ¿para quién fue? Para toda la humanidad, para que el que mire, coloque su mirada en Cristo, pueda hallar la salvación y la vida eterna. Pero hubo otro juicio, que es el de la cena del Señor. ¿Para quién es ese juicio? Para los cristianos aquí en la tierra, para que nos determinemos cuando vamos a participar de ese momento a hacerlo en santidad, en dignidad, en honor. El del tribunal de Cristo es para la iglesia, pero ahora es en el cielo, donde ya nosotros nos hemos encontrado con el Señor y donde ya nuestras obras serán pasadas por el fuego, y habrá un juicio que sencillamente determinará Dios sobre Israel, sobre las 12 tribus de Israel, para determinar lo que ellos hicieron bien o lo que hicieron mal delante de sus ojos. El 5.º juicio, Mateo 25, verso 31.
Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí el Señor en la palabra? Que habrá un juicio para todas las naciones. ¿Te das cuenta que el juicio anterior hablaba solo de Israel? Ahora este juicio habla de todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra serán juzgados por lo que hicieron en esta tierra a través de todas las eras de la humanidad. Si estuvieron aferrados a Cristo, si amaron a Jesús, si rechazaron a Jesús. Piensa por un instante lo que el mundo islámico sencillamente, ¿sí? En Medio Oriente, las naciones cómo serán juzgadas delante de Dios cuando amaron a otro Dios, cuando su Dios fue Alá, cuando sencillamente no dejaron que los pocos cristianos que estaban conociendo de Cristo vinieran a sus pies, matando a los cristianos, encarcelándolos. Habrá juicio de Dios sobre las naciones. Nadie escapará del juicio del Señor. Nadie escapará de las manos del Rey de Reyes ni Señor de Señores. Las naciones han creído que pueden hacer lo que quieran. Las naciones han creído que pueden declarar su ateísmo, que pueden declarar sencillamente el hecho de apartarse de Dios, de no creer en Dios. Han permitido brujería, hechicería, macumba, todo lo que nosotros lleguemos a imaginar. Las naciones están llenas de cantidad de cosas, apartando de la verdad realmente las almas y las vidas de Jesucristo. Y ese es el engaño de Satanás. ¿Cuánta idolatría hay en el mundo? ¿Cuántos ídolos hay en el mundo, mi amado? ¿Cuántos ídolos ha levantado el mismo hombre, que son hechos de mano de hombre? ¿Cuántos ídolos? Dios se indigna contra eso, porque Él dijo: no te harás imagen de mí ni semejanza alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postraréis a esos dioses. Todo lo que el mundo ha hecho. Mujeres abortando, matando a sus propios hijos. ¿Tú crees que Dios está de acuerdo con eso? Mujeres rebelándose a la voluntad de Dios, a la sujeción que Dios había colocado. El hombre perdiendo el lugar que el Señor le entregó. Todos apartándose de la verdad y del verdadero camino. Dios no está de acuerdo con esto. Dios traerá juicio sobre las naciones de la tierra. El hombre cree tener el control, pero el control está en las manos de Dios. Por eso debe venir un arrepentimiento sobre las naciones de la tierra. Lo que ha sucedido en este tiempo no es nada. Los que van a morir en este tiempo no es nada cuando el juicio de Dios venga sobre la faz de la tierra en medio de la gran tribulación. Eso hace temer mi corazón, hermano, porque muchos lo toman en poco. Y por eso empezaba con el pasaje de Proverbios, que el justo entiende el juicio de Dios, los malos no comprenden absolutamente nada. Y si tú eres entendido en Dios, si tú eres un hijo, una hija de Dios, puedes comprender y entender que los juicios de Dios son reales, que Dios traerá juicio sobre las naciones de la tierra, que tanta maldad, que tanta pecado está ofendiendo el corazón de Dios. Padres que están aprovechando, violando a sus propias hijas. ¿Tú crees que a Dios le agrada esto? ¿Tú crees que Dios está contento con esto? Donde el humanismo, la filosofía se ha colocado por encima de la preciosa palabra de Dios, donde desde los púlpitos se está predicando solamente filosofías, cosas humanistas, cosas que solo caben en la razón del hombre y han desplazado la palabra de Dios. ¿Tú crees que el Señor está de acuerdo con esto? Pueblos y naciones que se han declarado ateos, que están en contra de Dios, que están a favor del comunismo, y el comunismo está en contra de Dios. No creen en Dios. Pueblos que han entregado sus mandatarios a los brujos, a los hechiceros, en cambio de entregar su pueblo, su nación, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios está ofendido con el pecado de las naciones,
Dios traerá juicio sobre las naciones. Este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de volver el corazón a Dios, es un tiempo de predicar la palabra. Estamos viviendo los tiempos finales. El Señor está pronto por venir por la iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá entre las nubes y nos llevará a todos los que hayamos creído en Él, no por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la fe que hemos colocado en Cristo Jesús, porque un día Cristo se sentará en el trono y pasará de ser el abogado que es hoy en día a ser el juez, a juzgar las naciones de la tierra. Y como lo dice ahí la palabra, Él separará las ovejas de los cabritos, es decir, las ovejas, sencillamente su pueblo, su iglesia será apartada y el juicio de Dios vendrá sobre la faz de esta tierra. Dios te guarde, Dios me guarde, para que podamos partir en el único viaje que hay hacia el cielo, que es cuando Cristo venga entre las nubes en el arrebatamiento. Nuestro sexto juicio, Apocalipsis 20, verso 11. Apocalipsis 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este juicio es para todos los que no aceptaron a Jesucristo como el Salvador de sus vidas en toda la era de la humanidad. Allí no van a estar los cristianos, allí los únicos que van a estar son los que se van a perder en una condenación eterna lejos de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios hace ese juicio? Porque Dios es justo y Él abrirá los libros y encontrará en los libros las obras de todos ellos, es decir, las oportunidades que muchas vidas tuvieron para conocer a Jesús. Una oportunidad como esta, donde tú escuchas este mensaje y alguno puede pensar y decir, este hombre está loco, no sabe lo que dice, está hablando barbaridades. Y el Señor pasará allí y abrirá en ese momento y te dirá, tú tuviste la oportunidad de conocer, tú tuviste la oportunidad de reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no lo aceptaste, te burlaste de eso. Y eso le llevará a la condenación eterna. Dios ha brindado tantas y tantas oportunidades para que las almas vengan a salvación, pero la gente sigue rechazando, la gente sigue rechazando el amor de Dios. Por eso tendrán que ir a ese juicio ante el gran trono blanco. La iglesia ya estará en el cielo. Los que hayan creído en el Señor ya habrá ido al cielo y sencillamente ya ha vuelto acá a la tierra, porque este juicio sucederá después de que Cristo ponga sus pies acá en la tierra en la batalla de Armagedón. Y dice que los libros fueron abiertos. Vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y te decía en una anterior emisión, habla de grandes y pequeños, pero ¿quién hay grande delante de Dios? No hay ninguno. Tal vez la palabra no trata de mostrar tanto a los que se creen grandes o a los que consiguieron grandes cosas acá en la tierra. Cuando habla de grandes y pequeños, seguramente está hablando de adultos y niños, porque los niños a cierta edad ya son conscientes. Por eso, papá, mamá, tú que me escuchas, tienes que hablarle a tus hijos de Cristo, que ellos nazcan de nuevo, que ellos reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Hay niños que a los 10, 11 años ya están matando a una persona, están disparando un arma. No creo que sean tan inocentes para hacer todas estas cosas. Hay jóvenes a los 12, 13 años delinquiendo, estando en correccionales, y aún se les puede llamar niños. Yo quiero que tú entiendas esto, que es nuestra responsabilidad hablar y predicarles a ellos y decirles del amor de Jesucristo, para que ellos por voluntad propia se lleguen a Cristo, se unan con Él, con el Padre y sean uno solo y puedan reconocer la salvación en sus vidas. Dice que estos libros entonces fueron abiertos y ellos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Las personas que murieron en el Titanic, sus cuerpos no fueron recuperados. Muy pocos. Muchos se hundieron en lo profundo de la mar. Pero yo quiero decirte que esos que murieron sin Cristo en ese momento,
en ese gran viaje con el ego del hombre que llevaban esa gran embarcación, que en su parte del frente decía: conmigo ni Dios puede. Pues Dios pudo y hundió esa embarcación en su primer viaje. Y aunque habían muchos predicando la palabra y predicando arrepentimiento en aquellos días, muchos se burlaron. Los ricos de aquella época dijeron: no tenemos necesidad de ese Dios. Nuestro Dios son las riquezas. Y se hundieron con todo y sus riquezas y murieron. La palabra está diciendo que aquí el mar entregará sus muertos. Todos los que hayan muerto, aún en el mar, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados en aquel día, tendrán que ir a ese juicio ante el gran trono blanco, rendir cuentas a Dios. Y dice: y en la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Cuando una persona muere sin Cristo, escúchame bien esto, sin Cristo, ellos van a un lugar de tormento. No es el infierno totalmente, pero van a un lugar de tormento. Su alma y su espíritu van a ese lugar de tormento, donde día a día claman al Señor que les saque de allí. Su alma, recuerdan todas aquellas oportunidades, todas aquellas ocasiones que tuvieron para conocer de Cristo, y eso es un martirio allí en su espíritu, porque día a día ellos tratan de clamar a Dios y a decirle al Señor: sácanos de aquí, pero ya el Señor no les sacará de allí. En el día del juicio ante el gran trono blanco, el alma y el espíritu se unirán con el cuerpo para presentarse delante de Dios. Dios les juzgará, y como no encontrará sus nombres escritos en el libro de la vida, ellos serán echados al lago que arde con fuego y azufre en cuerpo, alma y espíritu. No es solo el alma el que se va a ir al infierno, es el cuerpo, el alma y el espíritu. Alguien dirá: pastor, la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sí, pero también leemos en la carta a los Corintios, cuando Pablo juzga un caso de inmoralidad, dice sencillamente que éste se ha entregado a Satanás para que su carne sea destruida y el espíritu, dice allí la palabra, sea salvo en el día del Señor. Es decir, que el espíritu, si puede ser salvo, también se puede perder. Cuando suceda este juicio, irán en cuerpo, alma y espíritu a la condenación eterna, al lago que arde con fuego y azufre, porque vivieron sus vidas lejos del corazón de Dios, porque se complacieron en la injusticia y no en la verdad de Cristo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso es tan importante aceptar a Cristo, ¿te das cuenta? No es comparable 60, 70, 80, 90 años que tú vivas en esta tierra con la vida eterna. Y más que asegurar tu vida en esta tierra, tú tienes que asegurar tu vida eterna. Lo importante es la vida eterna, y eso es lo que tú tienes que asegurar. ¿Cómo la aseguras? Con tu fe en Cristo, para que tú no tengas que llegar un día ante el juicio, ante el gran trono blanco, porque nunca quisiste aceptar a Cristo, reconocer tus pecados y recibir el perdón de pecados de parte de Dios, y caminar una vida conforme a la voluntad del Señor, hasta el día en que Cristo nos llame a su presencia, o hasta el día en que el Señor venga entre las nubes. Y el último de los juicios, y allí terminamos, Judas 6. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén y amén. El último juicio es el juicio de los ángeles caídos. Dios hizo una creación perfecta. Y ese ángel, Satanás, fue creado perfecto, dice la Escritura, con la hermosura más grande que todos los demás ángeles. Pero el corazón de este ángel se llenó de soberbia. Y no le fue suficiente, sino que se llevó a la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo para rebelarse contra Dios, para querer ser como Dios. Y ellos fueron expulsados del cielo. Y para ellos también va a haber un juicio, para Satanás también va a haber un juicio. Y el diablo sabe que está vencido porque Cristo le venció en la cruz. Porque Él le exhibió públicamente con todos sus principados y todas sus potestades, triunfando
en la cruz. Hay un enemigo que no podemos desconocer, pero es un enemigo que está vencido. Satanás está vencido. Cristo ha dado victoria a sus hijos, a su iglesia, pero es la fe la que nos va a mantener firmes, porque los ángeles también recibirán su justa retribución por haberse rebelado contra Dios. Yo quiero que tú imagines esto. Ellos estaban en el cielo, estaban con Dios, veían la gloria de Dios y aún así se rebelaron. No es un estado perfecto lo que va a hacer que tú te mantengas en Cristo. Lo que va a hacer que te mantengas en Cristo es tu corazón, un corazón sano, un corazón humilde, un corazón rendido a los pies de Cristo, del Señor, que no se deje llenar de orgullo y de soberbia, donde tú te olvides del Rey, porque estos ángeles estuvieron en el cielo y fueron lanzados fuera, y para ellos va a venir un juicio de parte de Dios, porque Dios es santo, porque Dios cumple su palabra, porque estos 7 juicios del cual el Señor nos ha hablado hoy, algunos de ellos ya han sucedido y otros están prontos a suceder. Tú tienes que prepararte, mi amado, con temor en tu corazón, con amor en Cristo. Tienes que perseverar fielmente todos los días de tu vida hasta llegar al final, porque el Señor está por venir entre las nubes. Porque esto que está pasando sobre el mundo entero es tan solo una advertencia fiel de parte del Señor de que su palabra es genuina, de que su palabra es verdadera, de aquellos que se esfuercen y caminen fielmente en Cristo, llegarán a la meta y habrá recompensa de parte de Dios para todos nosotros, una recompensa que será la vida eterna, unas coronas que rendiremos a los pies de Cristo. Pero hay de aquel que se quede en esta tierra, porque el juicio de Dios será fuerte sobre todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesús como el infinito y único Salvador de esta tierra. Dios guarde a la humanidad, Dios guarde a los que se quedan sencillamente en esta tierra, porque el juicio de Dios será como nunca antes. El juicio de Dios será fuerte, y estos juicios de los que te he hablado, Dios guarde las vidas de llegar ante el gran trono blanco, porque allí el Señor echará las vidas al lago que arde con fuego y azufre. Esto no es algo hipotético, esto no es una leyenda, esto no es una fábula, esto es algo real. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra lo ha cumplido. Todo lo que está por cumplirse se cumplirá, porque fiel es la palabra de nuestro Dios, fiel es el Señor, fiel es Dios, y Él está por volver. Arrepiéntete hoy en tu corazón. Arrepiéntete de todo tu ser y pídele a Dios que te dé las fuerzas necesarias para continuar adelante, para predicar su palabra. No puedes callar, tienes que hablar. Cristo viene pronto. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estar acá, mi Dios. Qué hermoso eres, mi Dios. Yo te pido que traigas las vidas al arrepentimiento, Señor. Yo te pido que este mensaje llegue a muchos de los que aún no te conocen, para que pueda haber arrepentimiento en las vidas y en los corazones. Tómanos de tu mano, fortalécenos, ayúdanos a seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque tus juicios son verdaderos, porque tus juicios son reales, Señor. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. El rey Salomón dijo lo siguiente, mi amado hermano, en Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón de un hijo de Dios discierne los tiempos y el juicio. Guardará el mandamiento de Dios, guardará su palabra y se apartará para el Señor, porque pronta está su venida. Dios te bendiga, mi amado. Un abrazo, el Señor te guarde, permanece fiel en la palabra, en el camino en Cristo. Comparte este mensaje, hermano, llévalo a otros. Compártelo en tu perfil, que la palabra se extienda, que la palabra llegue a muchas más vidas. Habla de Cristo, porque Cristo está por venir pronto. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.